particular sobre una problemática fitosanitaria que afecta a este cultivo, que es el amarillamiento en tabaco, tanto en la provincia de Salta como en la provincia de Jujuy. Antes de pasar en particular a lo que tiene que ver con los antecedentes de esta problemática fitosanitaria, les voy a hablar sobre cuáles son los factores que afectan tanto el crecimiento como el desarrollo de la planta y que está directamente relacionado a la sanidad de las mismas. Y esto es en general para cualquier cultivo. Aquí, en esta imagen, pueden ver una planta de tabaco y una mitad, es la famosa foto de fitopatólogo, la mitad se encuentra sana, ¿sí? Y la otra mitad de la derecha se encuentra afectada. Y justamente lo que representa esto son cuáles son las fisiológicas que va a afectar un patógeno en el crecimiento y desarrollo de la planta. En particular me voy a centrar en lo que tiene que ver las enfermedades, los patógenos justamente que se encuentran en el suelo y cómo afectan a la misma. Al afectar al nivel de las raíces, ¿sí? Va a afectar tanto produciendo síntomas de podredumbre con el consecuente marchitamiento de la planta, ¿sí? Es lo que nosotros vemos en lo que es el cultivo de tabaco, ¿sí? Se ve afectado lo que es el sistema radical, por lo cual a posterior se va a ver afectado todas sus funciones, ¿sí? Incluso a raíz del marchitamiento también se va a ver afectada la tasa de fotosíntesis, que es importantísimo para el crecimiento y desarrollo de lo que es el vegetal. Ahora, ¿qué pasa? Ese sistema radicular no está en un ambiente inerte, ¿sí? Se encuentra en un ambiente vivo. Por ahí nosotros lo que vemos cuando vamos al campo y demás es un cultivo, una planta, los insectos por ahí son más visuales, más directos de ver, y nosotros vemos eso como vivo. Y en el suelo, ¿qué ocurre? En el suelo también hay vida, ¿sí? Y en el suelo se encuentra una microfauna, una mesofauna, se encuentran microorganismos, y este suelo llega a tener un equilibrio, ¿sí? Tiene un equilibrio que se denomina equilibrio biológico, que es a lo que se le denomina los famosos suelos supresivos, son suelos equilibrados, en donde hay una interacción de diversos microorganismos. Y en esos microorganismos se encuentran también los que nosotros conocemos como fitopatógenos y que afectan causando estas enfermedades radicales en diversos cultivos. Ahora, cuando hay algún desequilibrio en ese suelo, llámese físico, químico, e incluso como todo está en relación biológico, ¿qué ocurre? Los que entran a incrementarse en cuanto a número van a ser los microorganismos que son fitopatógenos. ¿Y por qué? Justamente porque los microorganismos fitopatógenos tienen diferentes competencias y habilidades, ¿sí? Competencia saprofítica, habilidades de poder sobrevivir en ese ambiente suelo, que no tenga diversos contenidos tanto de materia orgánica. ¿Por qué? Porque tienen estructuras de resistencia básicamente, ¿sí? Esas estructuras de resistencia le permiten sobrevivir durante meses e incluso años en ciertos fitopatógenos. Y por eso es que entramos a tener justamente con ese desequilibrio enfermedades de este tipo, ¿sí? Aquí pueden ver una imagen en la cual se representa lo que les estuve comentando y las diferentes variables que están afectadas, por ejemplo, en cuanto a la parte física, la textura del suelo, la estructura es muy importante porque si se pierde la estructura de un suelo, bueno, hay un cambio en textura, porosidad y demás. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que justamente va a empezar a disminuir lo que es justamente esa vida, ¿no? En el suelo. Los microorganismos justamente se tienden a perder cuando hay un cambio de estructura que por supuesto afecte a lo que es la sobrevivencia de los mismos, la porosidad, la temperatura del mismo. En cuanto a las propiedades químicas
el pH, los macros, los microelementos, los nitratos, y la materia orgánica, que ya vamos a ver en particular cómo influencian lo que es el amarillamiento del tabaco. En cuanto a las biológicas, es importante conocer el inóculo potencial que van a tener en el cultivo, cuáles son los biocontroladores. En general siempre en un laboratorio se hacen análisis en cuanto a la cantidad de fitopatógenos presentes en un suelo y también de una microflora total para saber cuál es la diversidad que acompaña a ese fitopatógeno. Si mayor es la diversidad, por supuesto, esos fitopatógenos que estén presentes seguramente no vayan a ser un problema, ¿sí? La biomasa microbiana, la respiración microbiana. Ahora también esta es una imagen que les puse de cómo el sistema radicular va tomando agua, ¿sí? Es una imagen en la cual es una raíz de cebada, ¿sí? Y estos son las horas en las cuales transcurre y cómo va tomando en lo que es la estructura, ¿sí? La arquitectura de la raíz. Entonces, fíjense en las primeras horas, cuáles son las raíces que comienzan a tomar agua y nutrientes, luego a posterior cómo va avanzando en lo que es la activación de ese sistema radicular. Y si nosotros nos ponemos a pensar en que esto es lo que ocurre normalmente en un suelo que esté con todas sus propiedades y condiciones normales, si nosotros tenemos un suelo que esté compactado y demás, quizá tengamos durante las primeras horas una toma de nutrientes y de aguas por parte del vegetal que sean normales, pero a posterior vamos a ver interrumpida esa toma de nutrientes, ¿sí? Por eso es importante y quería que vean estas imágenes en relación a lo que viene a posterior. Ahora, en particular, ¿a qué se llama amarillamiento en el cultivo de tabaco? A toda manifestación, ¿sí? Como se puede ver aquí en las imágenes, en las cuales se observa un amarillamiento, justamente, es decir, una clorosis, una necrosis en la parte foliar, que comienza desde abajo hacia arriba y que puede llegar a morir la planta, ¿sí? Cuando se necrosa todo el tejido vegetal. Ahora, coincidente con esto, lo que vemos en la parte aérea, vamos a ver en la parte radicular, si nosotros arrancamos una planta, vamos a ver ligada una podredumbre, ¿sí? Radicular, incluso hay desprendimiento de raíces, desprendimiento de peridermis. Si nosotros cortamos de manera transversal esa raíz, vamos a observar también una podredumbre en lo que es los haces vasculares de la planta, ¿sí? Y fíjense incluso hasta presencia de micelio, en este caso del fitopatógeno. Ahora, en cuanto para que ustedes conozcan todo el trabajo que se vino desarrollando desde hace años en cuanto a prevalencia, cuáles son los fitopatógenos que están asociados a esta enfermedad, se hizo un estudio. Esto, por supuesto, estuvo ligado a una comisión que se efectuó para lo que tuvo que ver esta problemática de amarillamiento, donde estuvieron involucradas tanto empresas del índole comercial, empresas, por supuesto, tabacaleras, acopiadoras y demás, y se logró hacer un análisis, la verdad, interinstitucional muy importante. Se evaluaron más de 400 muestras, para que tengan una idea, y de esas más de 400 muestras y relevamientos, tanto de plantas como de suelo, para ver todo esto que les comenté, tanto un diagnóstico a nivel del vegetal como a nivel de suelo. Se hizo análisis de nematodes, se hizo análisis de microflora total, se hizo cuantificación de inóculos. La verdad que se abarcaron todas estas características que les mencioné en un inicio, para las diferentes zonas tabacaleras. Esto, lo que pueden ver aquí, es un porcentaje de muestras en las que se presentó el patógeno por departamento en la provincia de Salta, ¿sí? Y estas son las barras en las cuales se observa la prevalencia de las enfermedades. Y en general, las enfermedades estaban más para el orden del fitopatógeno Rhizoctonia,
y luego para la bacteria Ralstonia, como pueden ver aquí. Y en esta tabla lo que se ve es el análisis de asociación de los patógenos radiculares con el departamento, ¿sí? Y en rojo justamente es una asociación altamente significativa. Todo esto fue realizado después con análisis estadísticos y demás, ¿sí? Y pueden ver dónde fue que hubo una mayor asociación. También se hizo, por supuesto, para el minador, ¿sí? Que es un insecto. Ahora, se hizo también una comparación de incidencia con determinados fitopatógenos, como les decía, o sea, salía una mayor asociación, si bien había presencia de Fusarium, encontramos también Phytophthora, pero las asociaciones significativas en cuanto a estadística, salió asociado a esos dos fitopatógenos. Ahora, aparte de ver eso, como les mencioné, se hizo todo un análisis de suelo, y en ese suelo se analizó no solamente el lote, que eso no les mencioné, lo que es el lote comercial en sí del cultivo de tabaco, sino también se analizó las cortinas, como para ver cuál era la degradación a nivel físico, químico y biológico de ese suelo. Y se encontró una caída del 60%, ¿sí?, del carbono orgánico como de la materia orgánica. En este caso, acá en esta tabla se puede ver un porcentaje de caída del 40%, ¿sí?, entre el lote y el suelo pristino, pero siempre iban en ese orden, ¿no?, de un 40 a un 60% en los peores casos de pérdida de carbono orgánico y de materia orgánica. ¿Sí? También la estabilidad de agregados de un suelo, fíjense, encontramos un 74% de caída, ¿sí?, de lo que tiene que ver la estabilidad de los agregados en cuanto a esos lotes. Esto tiene que ver la relación entre las variables suelos y la incidencia del amarillamiento. Esto fue únicamente para Cerrillos, pero está realizado para diferentes departamentos, que el que desee luego a posterior puede solicitarme la información. Fíjense, estas son transectas y se ve claramente la incidencia. Esta es la materia orgánica, ¿sí? Esto vamos a tomar un punto, caída de materia orgánica, aumento de la incidencia del amarillamiento. Exactamente igual para las otras variables, estabilidad de agregados y nitrógeno en suelo. Ahora, este cuadro la verdad es que es muy interesante de ver porque también se vio el antecedente del lote, rotación versus materia orgánica, incidencia. Esto en verde, ¿sí?, es la materia orgánica, en amarillo la incidencia de amarillamiento, y si no, significa suelos que estuvieron bajo rotación, sí, y los que no estuvieron bajo rotación, no. Entonces, fíjense, veamos esto. Mayor contenido de materia orgánica en suelos que presentan, que están bajo rotación, y es menor la incidencia de amarillamiento, ¿sí? Y fíjense en estos casos donde no hay rotación, cómo la materia orgánica, ¿sí?, se ve disminuida y la incidencia del amarillamiento es superior, ¿sí? Ahora, voy a pasar a contar lo que tiene que ver en cuanto a una propuesta, una iniciativa que surgió, pero esto fue hace años, fue como 5 o 6 años que estuvimos con diferentes ensayos, tanto a nivel laboratorio, nivel invernadero, nivel parcelas en INTA, y luego a posterior en lo que fue parcelas directamente ya en campos de productor. O sea que se abarcó todos los niveles, y también fue todo un estudio que fue supervisado por SENASA, porque era también para lograr la inscripción de un producto que ya lo vamos a ver, y que bueno, ustedes los conocen. Y lo más importante, esta iniciativa nosotros la presentamos en su momento para unos premios Sustentar, ¿sí?, que eran unos premios que lo que evaluaban eran cuál era la sustentabilidad que presentaba un producto para un sistema agroalimentario. Ahora, nosotros siempre partimos tanto la visión de la empresa, de Mochec, como de INTA, cuando nos juntamos como para ver esta iniciativa, fue siempre tener
una mirada de sistema epidemiológico, ¿sí? Entonces, bajo esa mirada de sistema epidemiológico, hacer la aplicación de un producto, no aplicar un producto por aplicar, ¿sí? Entonces, en esa visión de sistema epidemiológico es donde nosotros vemos centrado al hospedante, ¿sí? En cuanto a fisiología, crecimiento, todo esto que mencioné en un principio, cuál es la importancia de conocer bien al hospedante y de allí ver todo, ver lo que veíamos, inóculo, por ejemplo, potencial del patógeno, todo lo que tenga que ver con las características que beneficien, por ejemplo, al crecimiento del mismo o al desarrollo del mismo, porque si nosotros conocemos eso, podemos ir por la negativa, es decir, ver cuáles son los factores que puedan afectarlos para así poder, digamos, contribuir a que este patógeno no esté en su fase de patogénesis, sino que esté en su fase de saprogénesis, ¿sí? Que esté alimentándose de materia orgánica y no del vegetal. Esa es la clave. El manejo agronómico, ¿sí? El ambiente, el suelo, como pudimos ver, los diversos factores, el clima que tiene que ver también un poco con el manejo cultural, cuáles son las modificaciones que nosotros podemos hacer como para poder modificar ese ambiente. Los vectores, si existen vectores de heridas, vimos en el caso del tabaco, existe el minador del tabaco, existen los nematodes que son, ¿sí? Son vectores de heridas que producen heridas en la raíz, por supuesto, y con ello se logra una susceptibilidad del hospedante. Y otros factores que también pueden afectar al cultivo que nosotros estemos observando, ¿sí? Ahora, en cuanto a ello, teniendo en cuenta todo eso, hicimos un protocolo de manejo epidemiológico de enfermedades, ¿sí? Esto nos basamos justamente en diferentes ensayos que nosotros ya desde el Laboratorio de Sanidad Vegetal habíamos evaluado para diferentes variedades de tabaco en diferentes zonas, ¿sí? Y con eso se hizo todo un seguimiento, se armó las curvas epidemiológicas de las enfermedades radiculares en tabaco y tomando esas curvas epidemiológicas en tabaco sacamos lo que son los momentos críticos del cultivo en cuanto a la sanidad, ¿sí? Y los momentos críticos del cultivo, ¿cuándo eran? Eran a los 45, 50 días después del trasplante, que estaba muy ligado, por eso acá está justamente estas imágenes, está ligado al aporte, ¿sí? Al último aporte del tabaco, donde ya aquí el crecimiento de la raíz, ¿sí? Si ustedes saben, las raíces del tabaco crecen 45 centímetros a nivel horizontal y 45 a nivel vertical. Por eso recalco la importancia del conocimiento en cuanto a el crecimiento y desarrollo del cultivo, ¿sí? La fisiología del hospedante y lo que tiene que ver justamente con lo que es más que nada la arquitectura del sistema radicular. Entonces, en ese momento se producían justamente la mayor lastimadura de raíces y por eso era un momento crítico para el cultivo, ¿sí? Ahora, también otro momento crítico era alrededor de los 75 días después del trasplante, que era cuando se produce el famoso deflore, ¿sí? Y el deflore del tabaco. Aquí, si nosotros lo pensamos a nivel fisiológico, hay un cambio hormonal, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que la planta en su desarrollo también presenta, ¿sí? Lo que son las hormonas, y esas hormonas, tanto auxinas, giberelinas, citoquininas, si se ven alteradas, se produce también a nivel de mecanismos de defensa de la planta, se produce allí una susceptibilidad de la misma por la cual la planta va a poder ser, va a estar justamente, como dice su nombre, ¿no? Va a tener una mayor susceptibilidad a los fitopatógenos que estén presentes, ligado, por supuesto, siempre a las condiciones predisponentes para que se desarrolle o se manifieste una enfermedad. En base a esos momentos críticos,
y que también teníamos a los 30 días después del trasplante, se decidió justamente hacer la aplicación de los productos, ¿sí? Entonces comenzamos siempre primero desde el plantín, ¿sí? Acuérdense que la unidad siempre hay que hacer análisis tanto de la presencia de diagnóstico de enfermedades en plantino o hacer una patología de semilla en caso que estemos frente a un cultivo que parta desde la semilla, como para saber cuál es la carga de inóculo de patógenos que presenta. Entonces allí lo que hicimos fue trabajar con aplicaciones de tricoderma en almácigo y fungicidas siempre vía foliar. También la búsqueda en ese momento era lograr un menor impacto en lo que tiene que ver el suelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque buscábamos el tema de la sustentabilidad. Luego teníamos aplicación de enmienda orgánica más una solución de microorganismos, ¿sí? A los 30 días, a los 45, aplicación de enmienda orgánica más microorganismos, ¿sí? ¿Por qué antes? Antes, ¿para qué? Para llegar con la planta totalmente a nivel de defensas y demás, fortalecidas, a nivel de arquitectura también de raíz, fortalecidas para poder a paliar lo que sería el primer momento crítico que tenemos en el cultivo de tabaco. Y también la aplicación de fungobactericida vía foliar. Ya en esta etapa también tenemos aplicación de fungobactericida vía foliar, que es lo que se puede aplicar, y con esto se lograba llegar con un cultivo, con una buena sanidad, y también no solamente con una buena sanidad, sino que, como se ve aquí, sino lo más importante, acá pueden ver el sistema radical, se hizo peso seco, se evaluó nitrógeno, calcio, y aquí voy a pasar a lo que es la calidad en cuanto al tabaco, que fue algo que nos impresionó bastante. ¿Por qué? Porque si bien nosotros habíamos tenido un testigo comercial como la zoxystrobina, ¿qué encontrábamos? En cuanto a rendimiento de tabaco, encontrábamos de rendimientos similares, ¿sí? Pero en cuanto a lo que tenía que ver la calidad del tabaco, incluso, como vimos anteriormente, presencia de calcio, de nitrógeno, ¿sí? Era mayor en justamente los tratamientos que tenían el famoso, digamos, Bimel, que fue el producto que se inscribió, que en los que tenían el producto azoxystrobina, ¿sí? O el testigo, por supuesto, absoluto. O sea, teníamos mayor calidad, ¿sí? Como se puede ver acá, fíjense, y este es el testigo comercial. O sea, tenemos mayores calidades en lo que es estos tratamientos, ¿no? Una diferencia muy importante. En el cultivo de tomates se hizo exactamente lo mismo, pero aquí fíjense, se trabajó en el semillero exactamente igual, se marcó también lo que son los momentos críticos en este cultivo y se hizo la aplicación de igual manera. Fíjense que acá tenemos acá tenemos 3 momentos críticos, ¿sí? Entre el trasplante y el desarrollo, tenemos en floración y tenemos en fructificación, ¿sí? Que son evaluados exactamente siempre en relación con esto, ¿no? Marcar lo que es la fisiología del vegetal. Aquí, este es un trabajo que se hizo haciendo la cuantificación en relación a nemátodes, ¿sí? Como para analizar cuál era la relación también que tenía con una enfermedad que es producida, un marchitamiento en tomate, que es producida por Fusarium. Fíjense, larvas fitófagas, fitófagos y saprófitos. Y también qué pasaba antes y después de la aplicación. O sea, claramente se puede ver las diferencias, ¿no? Aquí también estos son resultados de análisis posterior a la aplicación, y fíjense, están marcados justamente contenido, fíjense, de lo que es calcio y magnesio, que son tan importantes para el desarrollo del cultivo. Esto es en suelo y también
debo recalcar que se hizo, como mostramos, en tejido vegetal, y las diferencias en lo que es calcio siempre fueron muy marcadas. Si el calcio tiene que ver, acuérdense, con la estructura de lo que es tanto el sistema radicular como de lo que tiene que ver el cuello de la planta, que es por donde ingresan, penetran los microorganismos, ¿sí? Como conclusión, bueno, fue todo, así están, porque los coloco porque hay varios, Mario, Chocobar, el ingeniero José Luis Jiménez Monge, que ya se jubiló, bueno, está Noelia Ávila, que es la entomóloga, Alejandro Chocobar, auxiliar del laboratorio, y también un consultor privado que hizo toda la parte del análisis de suelo, que es el ingeniero agrónomo Martín Aciar. Fue un equipo, la verdad que estuvo constituido por diferentes personas y que hizo, digamos, que se pueda lograr la inscripción de lo que fue el producto y que seguramente, no sé si Gastón o después van a hablar aún más de ello. Ahora, por último, querías mostrarle esto, ¿no? Que tengan en cuenta siempre que nosotros estamos frente a un agroecosistema. Y como agroecosistema, sabemos nosotros que tenemos diferentes entradas, ¿sí? Tanto toda la tecnología y todo lo demás que nosotros podamos aplicarle, desde fertilizantes, todos los famosos inputs que agregamos a nuestro cultivo, ¿sí? Y la salida, que vendría a ser el producto que nosotros obtenemos de ese cultivo. Ahora, siempre tengan en cuenta esto, ¿no? Vuelvo a lo que es el sistema epidemiológico. Siempre la visión de sistema y de los famosos, incluso hasta consorcios, porque eso es una realidad. Si nosotros hacemos un manejo, no solamente nosotros como productor o como técnico que estemos manejando un campo, sino tratar también de compartir con otros, ¿no? Con otros productores y demás que estén colindantes, porque es una realidad, que si nosotros llevamos un manejo a nuestro lote, es muy interesante ver qué pasa si el otro realiza el mismo y demás, porque es la forma de lograr un manejo. Y eso lo podemos ver hasta de una casa que nosotros tengamos, por ejemplo, que hagamos el control de alguna plaga o algo en nuestra casa y vemos que en la casa de al lado tienen exactamente las mismas plantas, pero no la controlan. Y por más que nosotros estemos controlando todo el tiempo, si el otro no lo hace, es como muy difícil, ¿no? Y esto más o menos, bueno, les quería poner el equipo de protección vegetal, tenemos 2 entomólogas, en fitopatología también, en microbiología de suelos con diferentes proyectos, ¿sí? En biotecnología también en fitopatología molecular, así que bueno, alegremente la verdad es que nos incrementamos a nivel de recursos humanos. Y por último, les voy a compartir un pequeño video, dado de que estamos hasta ahora en el año de la sanidad vegetal. Listo. Ahí, por supuesto, estamos abiertos a preguntas. No sé si va a ser al final o no, Guadalupe, al final de todo, pero bueno, allí tienen contactos si desean escribir, y por supuesto siempre a disposición desde el Laboratorio de Sanidad Vegetal. Gastón.
Bueno, muchísimas gracias, Guada, la verdad, eh, un placer escucharte. Vamos a ver si activo ahora el video. La verdad que fue muy, muy lindo escucharte y sobre todo muy... A ver, tengo un problema acá con el audio. Muy Sí, enriquecedor todo. gracias. Sí. Vamos a tratar de seguir en ese mismo nivel. Ahora vamos a hablar un poco más de algunos productos, algunas estrategias de recomendación en nuestro caso. Y sí, la sesión de preguntas y respuestas se dará al final. Lo pueden poner en la sección de chat a sus preguntas. No sé si ahora se ve la pantalla. Bien, acá me dicen que bien. Sí, se ve. Ahí está. Bueno. Muy bien. Bueno, nos presentamos. Somos Mochec, una empresa salteña que nos dedicamos más que nada a la prevención de estrés en plantas, en cultivos. Como sabemos, las plantas también se estresan y se adaptan y viven en base a ese estrés. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el estrés biótico y más precisamente las enfermedades radiculares en cultivo de tabaco y hortalizas. Quiero ser un poco escueto en esto para ir pasando a la parte práctica, que es a lo que me imagino que les interesa. Bueno, ¿cómo prevenir enfermedades radiculares en cultivos de tabaco y hortalizas? Antes que nada, quería hablar como venía hablando Guada, nosotros cuando ponemos nuestro cultivo lo estamos poniendo en un ecosistema que ya está equilibrado, en la minoría de los casos, ahora en la actualidad, digamos, cada vez tenemos menos suelos equilibrados, menos ambientes equilibrados, y en relación a eso nosotros tenemos que tomar nuestro cultivo y nuestro ambiente como un conjunto. Por eso hablamos de una relación agua, suelo, planta y ambiente o atmósfera. Entonces nosotros teniendo en cuenta todo ese ecosistema y conociendo bien nuestro cultivo y nuestra planta, podemos tener estrategias de manejo para lograr un mejor objetivo, que es tener mejor rendimiento y una mejor sanidad de nuestro cultivo. Acá tenemos una gráfica en donde vemos en la misma hora del día la variación en las temperaturas. Y bueno, acá tenemos plantas a una temperatura óptima que tienen el sistema equilibrado, balanceado, en donde tiene abiertos los estomas, donde está generando una buena tasa de respiración, una planta turgente, y unas plantas que están sufriendo estrés térmico por altas temperaturas, en donde ya vemos que cierran los estomas y empiezan a aparecer radicales libres y las conocidas especies reactivas de oxígeno, que lo que van haciendo es degradando ese metabolismo en la planta y disminuyendo su crecimiento, su desarrollo, para utilizar esa energía en detoxificar o salir de ese estrés. Lo que nosotros queremos hacer es evitar al máximo posible que la planta se estrese y use esos fotoasimilados y esa energía para nuestro objetivo, que es la producción. Acá tenemos también otra gráfica, otro dibujo, que es lo que muestra aquí en el medio, sería una zona de crecimiento óptimo, y los extremos, altas, bajas temperaturas, sequía, inundación, excesos de luz, o baja luminosidad, plagas, enfermedades, alto nivel de nutrientes, que sabemos que los nutrientes siempre tienen que estar en un balance, porque si tenemos menos generamos una deficiencia, y si tenemos más podemos tener hasta toxicidad en nuestro cultivo. Bueno, por eso hablamos de deficiencias o excesos en nutrientes. Y bueno, también hablando de la temperatura, el crecimiento de la raíz va a depender mucho de esto y del ambiente en el cual nosotros nos encontremos. Como habló muy bien Guada y lo ejemplificó de manera muy, muy correcta, el suelo es un organismo vivo que nosotros tenemos que cuidar y prestarle tanta atención como a nuestra planta.
la planta no solamente tiene parte aérea, sino que la raíz es aún hasta más importante, porque la planta va a crecer y desarrollarse en base a lo que se encuentra aquí en el suelo. Cuando hablamos de la relación agua, suelo, planta y ambiente, en la planta tenemos todo el potencial genético que ya viene de fábrica, de años de mejoramiento de las plantas, en donde tenemos un límite de potencial, y ese límite de potencial se va a ir reduciendo a medida que la planta va entrando en diferentes estreses, ya sea, como les decía, sequía, sombra, enfermedades, plagas y los niveles de nutrientes que tengamos en nuestro ecosistema. Entonces, como empresa, nosotros nos abocamos, si bien somos una empresa que fabrica productos protectores de cultivos, nosotros nos enfocamos mucho más en la problemática que tiene el productor, en la problemática en la que se encuentra en su campo, y abarcamos mucho más que el solo uso de productos, porque sabemos que cada campo es un mundo y no tenemos una receta única para cada problemática. Por eso nosotros como empresa lo que queremos hacer a la hora de visitar un productor es ver la problemática específica que tiene ese productor y en base a eso generar una solución acorde a su situación. Y para eso utilizamos ahí recién los productos y vemos de qué manera aplicarlos y que se genere un mejor resultado. De hecho, esto tiene mucho que ver, esta asociación que nosotros tenemos con instituciones como el INTA, o ensayos propios que estamos realizando todo el tiempo, para dar una mejor respuesta ante diferentes situaciones. Sabemos que el ambiente está cambiando cada vez más y tenemos situaciones que antes no teníamos, entonces tenemos que ensayarlas y mejorar en ese sentido. Bueno, y ya abocándonos un poco más al cultivo específico, acá tenemos una imagen de la fenología del tabaco. Tiene una fenología aproximadamente de 0 a 110 días, dependiendo de la variedad, dependiendo del campo, en donde tenemos diferentes etapas. Estas son las etapas de crecimiento, digamos, etapa 1, trasplante y desarrollo radicular de 0 a 14 días, de crecimiento vegetativo de 15 a 21, crecimiento vegetativo rápido de 22 a 28, y crecimiento rápido adicional de 29 a 35, que es donde entramos en la etapa del último, a los 45 días, como bien decía Guada, del último aporque. Son las épocas donde más susceptibilidad tenemos por el hecho de que generamos heridas en las raíces. Acá tenemos una imagen, es un dibujo, en donde podemos ver el desarrollo radicular de la planta de tabaco, y como muy bien decía Guada, crece no solo verticalmente, sino horizontalmente. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto a la hora de nuestra nutrición. Bueno, como empresa generamos una estrategia de recomendación para este cultivo, y teniendo en cuenta estas relaciones, la relación raspa, tenemos no solo en cuenta la parte aérea de la planta, sino ponemos énfasis también en el suelo. Tenemos productos para desinfección a la hora de generar nuestros almácigos, y tenemos almácigos flotantes para la desinfección de las bandejas, es un amonio cuaternario. Este es un producto que utilizamos para la nutrición en las semillas, para dar un buen arranque en germinación. Y bueno, el producto del que habló Guada, el Nutricel Plus, es un conjunto de fosfitos que lo que hacen es una acción protectora y preventiva de enfermedades, que es muy bueno. Nosotros hemos realizado ensayos en berenjena en el norte, que ahora les voy a mostrar un poco los resultados, muy buenos. El pack foliar, que también es nutrición foliar, y de lo que hablaba también Guada, que es el Bimel, que está en conjunto con el Maxiren, que es nutrición para el suelo, para nutrir todos estos microorganismos que nosotros necesitamos y nos ayudan tanto, que son los benéficos, para darle un buen desarrollo a esas raíces. Tenemos un producto que está en desarrollo, que lo estamos utilizando ahora, que es un alcohol graso a la época del desflore, y que también lo queremos usar en conjunto con el Nutricel Plus.
bueno, a la hora de cicatrizar heridas o post-ataque de plagas o recuperación post-granizo, también tenemos un producto que es desinfectante y cicatrizante, que es el Yodo Crops. Entonces tenemos un conjunto de productos que lo que van a hacer es ayudar a nuestro cultivo a desarrollarse y crecer de mejor manera, abocado siempre a la prevención, tanto de enfermedades como de estrés, para que la planta llegue a un buen rendimiento al final de su ciclo. Acá les muestro un poco la acción del MOQUAT, que es un amonio cuaternario, lo que hace una desinfección, es un viricida, bactericida y fungicida. Pasamos a la parte hortícola. Esto es una propuesta de manejo para el cultivo de tomate, pimiento y berenjena. Tenemos adaptaciones y estrategias de manejo para otros tipos de cultivo también. Quería abocar un poco a estos, que también, digamos, lo que hacemos es recomendar utilización de desinfección en el suelo. Nosotros siempre recomendamos esta aplicación de fungicidas en áreas localizadas. En la parte hortícola nosotros tenemos problemas que son localizados de enfermedades radiculares. Evitamos la recomendación al total del campo porque modificamos un poco ese equilibrio que se genera en el suelo entre patógenos y benéficos, y lo que queremos hacer es tener un buen desarrollo de benéficos en nuestro suelo. Podemos aplicarlo al drench en las zonas localizadas con siempre aplicación de nutrición, el Maxirren más el Bimel, que es un fertilizante químico orgánico muy bueno, de hecho del que estaba hablando Guada en un principio. También la aplicación de Nutricel Plus como preventivo de enfermedades, también tiene varios macro y microelementos que los ayudan mucho en el desarrollo y el crecimiento. La aplicación de yodo para desinfectar y cicatrizar heridas. Moplus también foliar. Nutrición, el pack foliar también, que ayuda al crecimiento y el desarrollo. Nosotros lo recomendamos en prefloración. Y Nutricel Plus. Nosotros, este es un producto muy recomendado y muy utilizado en prevención de enfermedades radiculares y tenemos muy buenos resultados. Bueno, también desinfección en esas etapas de zonas localizadas del suelo donde tengamos inconvenientes. Con nutrición. Siempre es un conjunto entre desinfección, control, prevención y la cuota de nutrición, que lo que hace es ayudar a la recuperación de la planta en situaciones de estrés. Pasamos a la parte de ensayos, que es lo más interesante en este sentido, para que puedan observar un poco el efecto de aplicar una solución nutritiva como es el Nutricel Plus, que es un conjunto de fosfitos, lo que ayudan es a evitar la entrada en el estrés, porque lo que hace el fosfito es generar una inducción de la resistencia y la tolerancia a estrés, y a patógenos también. Acá tenemos un ensayo que hicimos en la colonia Santa Rosa, en berenjenas, en donde le dimos unas cuantas categorías a la severidad y a la incidencia de esta enfermedad, en donde teníamos una categoría de plantas sanas, sin síntomas de la enfermedad, una severidad que llamamos leve, de la 1 al 35% de la hoja dañada. Acá ya vemos cómo la enfermedad va incidiendo en las hojas. Severidad moderada, del 35 al 70% de la hoja dañada, y severa, el 70% de la hoja dañada y hasta plantas marchitas. Ven como una parte del sistema vascular está totalmente dañado, estresado y muerto. Plantas marchitas totalmente. Y lo que hicimos fue hacer un diagnóstico principal de la situación del lote, hacer una aplicación foliar de Nutricel Plus, del PAC, y acá tenemos, este es un ensayo en la finca de Fernando Castillo,
de la variedad de Barcelona de berenjenas. Hicimos la primera medición a la semana de la aplicación, el 28 de abril del 2021, perdón ahí el error. Y acá observamos, tenemos diferentes cosas para observar del siguiente gráfico. Principalmente acá tenemos zonas que se diferencian. Tenemos una aplicación, este N+, es Nutricel Plus, y la D quiere decir Aldrench. Nutricel Plus, Aldrench y foliar, y bueno, Nutricel Plus, foliar, con la aplicación de otros tratamientos. Vemos que acá que el testigo, tenemos un porcentaje de sanas muy bajo, cercano al 20%, y las aplicadas con Nutricel Plus, foliar, llegan al porcentaje de sanas del 50%. Este cabe destacar que es un lote que ya venía con una incidencia de la enfermedad. Acá lo que les quería resaltar, en el lote tenemos estas tres, fueron bordos de aproximadamente 150 plantas, en donde nosotros hicimos el porcentaje total de plantas, ya sea de sanas, de porcentaje de incidencia leve, moderado o severo, y el total de la incidencia en las plantas, de todas juntas. Y podemos observar que en los tres bordos donde hicimos la aplicación, en donde había una zona de escorrentía de agua, teníamos más incidencia de la enfermedad, y estos teníamos una zona que no había escorrentía de agua. Por eso nosotros hablamos de tener en cuenta el sistema en el cual nosotros estamos trabajando. Si ven acá un lugar en donde hay menos incidencia de humedad en el suelo, tenemos ya de hecho mucho menos incidencia en la enfermedad, tenemos más cantidad de plantas sanas, pero en el sector donde está más afectado, vemos cómo se diferencia y cómo actúa de mejor manera y se diferencia el producto. Tenemos acá la gráfica, el total de plantas con incidencia, y vemos que la testigo tiene un total de más de 80% de plantas afectadas, siendo que los bordos aplicados con el producto Nutricel Plus disminuyen su incidencia a un 50%. Esta es la primera semana, luego una segunda aplicación, pasamos a la otra semana, y vemos cómo esta tendencia sigue. El testigo aumentó más de un 93% la incidencia de esa enfermedad, y los aplicados mucho menos. Y bueno, los bordos que no tuvieron ese efecto de la escorrentía de agua y mayor humedad en el suelo, mucho menos todavía. Este es en el lote de Fernando Castillo. Es una característica también que quería resaltar de este manejo, es que Fernando recién este año comenzó con aplicación de materia orgánica e incorporar materia orgánica al suelo. Vamos a otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo, que es también de la berenjena Barcelona, del productor Arnaldo Cáceres. ¿Qué diferencia hay con este productor? Él lleva un manejo un poco más orgánico y tendiente a aplicación de materia orgánica. De 3 a 4 años de aplicación de cama de pollo, y no utiliza herbicidas. Lo que hace es cegar las malezas y dejar que se degraden en el mismo suelo. Entonces, acá vemos una diferencia grande en el contenido de materia orgánica, se ve en el suelo, y lo que podemos observar es que allá de entrada la cantidad de plantas sanas es mucho mayor que en el ejemplo anterior, en donde no teníamos un manejo con materia orgánica. Acá se representa muy bien lo que dijo Guadalupe en un principio, que la cantidad de materia orgánica en suelo disminuye la incidencia de enfermedades radiculares en gran medida. Entonces tenemos una base. Esta es una aplicación que hizo el productor en aproximadamente 20 bordos de Nutricel Plus, contra otros 20 sin la aplicación. Entonces, este es un diagnóstico inicial. Acá pueden ver que el testigo tiene mayor porcentaje de plantas sanas que donde aplicamos Nutricel. Esta es una fotografía antes de la aplicación del producto. De leve también tenemos una diferencia.
Este es un diagnóstico inicial del lote, y luego de una semana de la aplicación, vamos a ver las diferencias que se encuentran. Podemos ver que la cantidad de plantas sanas en el lote testigo disminuyeron, pasaron de casi un 90% a un 60%, la disminución, y ya vemos como los bordos aplicados con Nutricel Plus se mantuvieron en casi ese porcentaje que ya tenían. Entonces lo que vemos es que genera una tolerancia mucho más grande a esta dispersión de esa enfermedad. Y todos estos parámetros, la incidencia leve, moderada y severa, aumentaron. Cambiamos de una fotografía antes de la aplicación, en donde el lote testigo tenía hasta menos plantas con incidencia, a una semana después, todos estos parámetros cambiaron. Los lotes testigos tienen mucho más incidencia. Pero en los valores, vamos a ver, el total de plantas con incidencia no llega al 40% del testigo. Este es un lote con materia orgánica, por eso nosotros hacemos mucha énfasis en darle mucha importancia a la nutrición y a la aplicación de materia orgánica en nuestro suelo, a diferencia del otro lote, que tiene mucho menos materia orgánica. Llegamos a incidencias de más del 93%, contra un 40%. Pero vemos en los dos casos cómo actúa el producto, tanto como preventivo como control, en este caso. Bueno, espero que haya sido claro. Este es un resumen un poco escueto de lo que nosotros hacemos como empresa. Acá dejo mi contacto. Y ahora vamos a pasar a otra parte de la charla, donde vamos a ejemplificar un poco la parte práctica, que nos va a acompañar acá Horacio Burgos. A ver, yo voy a desactivar el audio, así lo activa él. Estamos juntos acá, entonces vamos a evitar. Cuando quieras. ¿Se escucha ahí? Hola, hola. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Horacio Burgos. Represento a Mochet en la zona Valle Lerma. Fundamentalmente mi trabajo está hecho, mi base es La Merced, San Agustín, Rosario, Carril Molde y La Viña. Hola, ¿estamos bien? Voy a presentar, un poco contar lo que hago en la zona. Fundamentalmente voy a hablar del pack nutricional Bimel MaxiRem, que en este caso en cultivo de tabaco lo hacemos aplicar en el momento que hacemos conjuntamente la aplicación insecticida, ya sea en drench o pulverizado directamente sobre el surco de toda la plantación. O sea, acá hay que diferenciar dos cosas. Tiene dos componentes, el Bimel y el MaxiRem. Como ya se venía hablando, tanto la licenciada la ingeniera de mercado como el ingeniero Gastón estuvieron haciendo mucho hincapié en todo lo que es materia orgánica y cómo esto incide. O sea, si vemos unos gráficos ahí, vemos cómo la incidencia, el bajar la materia orgánica, hace que la incidencia de enfermedades se eleve. Bueno, tenemos varios gráficos en los cuales siempre en todo momento la línea verde, trazado verde significa cómo va bajando lo que es materia orgánica y cómo la incidencia de enfermedades se está manifestando. De ahí la importancia, por eso nosotros le decimos que es un pack suelo nutricional, donde hacemos hincapié en el componente nuestro que es Bimel. Ahora, ¿cómo lo posicionamos al producto dentro de lo que es la línea comercial?
nosotros estamos hablando de la incorporación de este PAC conjuntamente con todo lo que es insecticida, y estamos dando con eso, generando mejorar todo lo que es un desarrollo radicular, crecimiento de las raíces, como se hizo mención, las raíces crecen tanto horizontalmente como vertical. Mejoramos la nutrición, mejoramos la toma, porque en este caso es un pack que se disuelve y se aplica en drench o en forma de chorreado, y va directamente a ser tomado, primero adherirse en el suelo y luego va a ser tomado por las raíces en la medida que van desarrollándose. Esto es lo que en el campo manifestamos, es de que en los primeros 15 a 20 días uno va a ver que la planta mantiene está creciendo el sistema radicular, que posteriormente se va a manifestar en un buen desarrollo de la planta. No sé, Gastón, que bueno, posteriormente todo lo que significa el programa, o cómo hace el esquema cada productor en cada zona, vamos a ver distintas maneras de trabajar, ya sea lo que es la zona de Rosario Chicuana, como la que puede ser Cerrillo, la Merced, Ruta 68, y diferente a un manejo lo que hace la zona de San Agustín. Hemos visto que vimos que los comportamientos de la aplicación de este PAC suelo nutricional es muy importante, sobre todo por lo que significa la nutrición en los primeros 15-20 días de la planta, en donde los resultados se ven muy claramente con lo que el desarrollo de radicular, a la vez siempre tratamos de hacer hincapié en asesorar o en decir al productor de que cuidemos lo que es suelo, incorporemos materia orgánica, lo que va a favorecer a que la planta se vuelva menos susceptible en cuanto a la actividad, en cuanto a todo lo que es actividad microbiana, y que va a ser importante para un posterior y menor incidencia de enfermedades de planta, acá el caso del amarillamiento. Muy bien, Horacio, muy claro. Vamos a tratar de reemplazar a nuestro compañero Gera. Tuvo un inconveniente, no pudo estar compartiendo con nosotros. Él también se desarrolla en la parte comercial. Hoy nos iba a hablar un poco de la tecnología que estamos generando como empresa. La llamamos Root Protect, es la protección de nuestras raíces, y nos enfocamos en la prevención, en la desinfección y nutrición del suelo para tener un buen desarrollo radicular. Acá tenemos imágenes de plantas con amarillamiento, también nos mostró Guada, con incidencia de enfermedades, nódulos y agallas producidas por nematodos, y plantas, por ejemplo acá de tomates, también con una incidencia de una enfermedad radicular severa. Acá también tenemos fotos de la doctora Mercado, en donde vemos la incidencia de enfermedades. Lo que habló nuestro compañero Horacio. Bueno, y acá también quisimos resaltar un poco los usuarios que utilizan Amocheck como alternativa a su manejo. Bueno, pasamos a mostrar la utilización de Nutricel Plus. Bueno, más o menos Gera creo que venía a comentar un poco la utilización que hace él. A nosotros nos comenta que lo recomienda en las épocas críticas, como muy bien decía Guada, la época del último aporque, la aplicación luego de los aporques para mejorar el desarrollo radicular y evitar el ingreso de enfermedades y patógenos por ese
por ese sitio, que son las heridas, y nosotros también lo queremos recomendar, y lo estamos recomendando post de flore. ¿Cuál es el beneficio que nos trae esta aplicación de los fofitos post de flore? Nosotros lo que hacemos luego de desflorar es cambiar el balance hormonal en las plantas. El ápice de la planta lo que está generando es una cantidad grande de auxinas, y lo que hace es evitar el rebrote de nuestra planta. Nosotros cuando sacamos ese brote apical, las auxinas disminuyen en ese sentido y generamos un nuevo rebrote. Esta herida que nosotros generamos nos ayuda a que el producto Nutricel ingrese, ya que tiene fofitos. Lo que hace va a ser un transportador vía floema para abajo de todos estos nutrientes. Va a ser un mejor ingreso de este producto en nuestra planta. Y el beneficio de la prevención de enfermedades. Hay un estudio que demuestra que la aplicación de fofitos de potasio induce a la resistencia contra fitopatógenos. Vemos que induce la resistencia contra Phytophthora, Fusarium y Rhizoctonia. Son uno de los patógenos que tiene mucho que ver con este amarillamiento en tabaco. Bueno, entonces la recomendación para nuestros productores es una aplicación preventiva en las épocas más críticas del cultivo, que son en los aporques, después del último aporque, y cerca de las floras, luego del desflore. Cada productor tiene su manera y su método de aplicarlo, digamos. En este sentido, nosotros sabemos que cada productor conoce su lote de una manera muy, muy particular, y cada uno lo va a aplicar como prefiera. Nosotros lo recomendamos de forma foliar, y lo complementamos con las aplicaciones al suelo, de lo que muy bien habló Horacio, de nuestro pack MaxiRem Bimel. Acá también tenemos una lista de usuarios referentes, que son los clientes con los cuales coordina Gerardo. Y bueno, como empresa también, repetirles que nosotros nos abocamos a la problemática de cada productor. El productor viene a nosotros con una problemática y nosotros estamos en la búsqueda de esa solución particular y precisa para ese productor. Bueno, y con eso daríamos por finalizada la charla. Acá tenemos otra gráfica, repasando un poco lo que había dicho Wada, en donde tenemos diferentes aplicaciones de Bimel, Nutricel, y cómo los rendimientos aumentan con la aplicación de estos productos, en un manejo sustentable de nuestro agroecosistema. Bueno, muchas gracias. Le damos la posta a Wada. Wada, si puedes activar tu... Bueno, antes que nada, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado en esta tercera charla ya del ciclo. Les queremos agradecer muchísimo también a nuestra invitada especial, a la ingeniera Guadalupe Mercado Cárdenas, que tiene muchísimos estudios y una gran trayectoria en las enfermedades radiculares. Escúchenme ahora, por otro lado, les queremos pedir un favor, si ustedes pueden activar su cámara para sacar una foto de esta charla, y bueno, y dejarles la invitación a nuestro próximo webinar, que va a ser el mes que viene. Ya les vamos a comunicar la fecha exacta y el horario, en donde vamos a hablar sobre el control de plagas en cultivos orgánicos y tradicional. Así que quienes se hayan inscrito van a ir recibiendo las invitaciones ya por mail,
y si no, igualmente que la grabación de esta charla. De todos modos va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, y en cuanto esté subida, se los iremos comunicando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, activen sus cámaras, a ver si, sáquense la vergüenza, así podemos sacarles una foto. Vamos a sacar una foto. Para nosotros es un placer que hayan compartido este ciclo, que lo queremos seguir haciendo hasta fin de año. Entonces, el que no se haya inscrito, por favor déjenos sus datos, así va recibiendo también las invitaciones posteriores. Sin nada más que agregar, nos vemos. Hasta la próxima.